el primer economista post-keynesiano de España y el que al fin y al cabo introdujo esta corriente de pensamiento en nuestro país. Me estoy refiriendo a Josep María Brical, un economista pero también político que quizás es más conocido por esa segunda faceta suya, ya que tuvo responsabilidades políticas tanto en el gobierno de la Generalitat en Cataluña como también en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero al margen de esto último, que seguramente sea lo más conocido, por lo que todavía se le siguen haciendo entrevistas, para mí, para este canal y para la orientación que le estamos dando, lo importante es que fue el primero en aprender de economía post-keynesiana. Os recuerdo que economía post-keynesiana es una vertiente del keynesianismo que coge más o menos lo más revolucionario de Keynes, la parte más monetaria de Keynes, y la combina con aspectos marxistas del propio Marx, desarrollados por John Robinson y por muchas otras analistas más. Entonces, aquí la clave del asunto es hablar más de eso. Entonces me voy a referir un poquito a su vida, pero sobre todo a esa obra y concretamente a las aportaciones que José María Brical hizo a la hora de extender el ámbito y la escuela post-keynesiana en España, porque recordemos que en la dictadura franquista era muy difícil que ideas de otros países llegaran a nuestro territorio, y eso lo logró hacer José María Brical, aunque es verdad que lo hizo ya cuando estábamos en plena transición democrática, ¿no? Que ya era algo más fácil de traer ideas aquí, pero ya sabéis que hubo otros autores como Miren Echezarreta, José Luis San Pedro, que durante la dictadura lograron traer ideas marxistas, esas eran más fácil de importar de otros países, pero las ideas post-keynesianas, ya de por sí minoritarias y poco conocidas, era muy difícil que llegaran a España. Bueno, pues con José María Brical llegaron y luego se empezaron a diseminar por todo nuestro territorio. Así que le debemos una muy grande a este hombre. Aquí tenéis una imagen de él. Nació en 1936, nació hace muchísimo tiempo y fue en plena guerra civil española. De hecho, la propia posguerra le va a marcar mucho porque va a estar viviendo en Barcelona, ya sabéis, un territorio bastante afectado por la dictadura franquista, y su lucha y su movimiento antifranquista desde joven va a ser precisamente luchando por recuperar la identidad de Cataluña, ¿no? Que estaba amenazada con todas las políticas del franquismo, y aquí va a tener mucha importancia José María Brical en el ámbito de la universidad, ¿vale? En debates académicos, en debates políticos, y es ahí donde se va a formar en su juventud, ¿no? Pronto acabó siendo profesor de análisis económico, fue en 1962, y estuvo así hasta 1969 en la Universidad Autónoma de Barcelona, y en 1968, ya estando trabajando, se doctoró en Derecho, y en 1975, unos cuantos años más tarde, fijaos, se doctoró en Económicas, con una tesis curiosa que yo os animo a ojear como poco, que es cómo le fue a la economía de Cataluña durante la Guerra Civil. Y es una cosa muy interesante, muy enriquecedora, porque hay pocas cosas, muy pocas cosas escritas al respecto con rigor al nivel de una tesis doctoral. Entonces, si os interesa ese tipo de análisis, la verdad es que es muy interesante. Y fijaos que gracias a la publicación de esta tesis doctoral conoció al que era presidente en el exilio, Josep Tarradella, ¿no? Que había sido nombrado presidente en el exilio, estando creo que en Francia, y que ya sabéis que con la transición pues acabó siendo un presidente de transición para la Generalitat. Y este hombre, José María Brical, pues acabó formando parte de su gobierno, a pesar de que no tenía ninguna adscripción política, no pertenecía a ningún partido político como tal, pero esa amistad sí que fue muy importante, ¿no? Pero esa es la parte política. A nosotros nos interesa más la parte económica, y es que en 1971, a pesar de que en 1965 ya había escuchado algunas conferencias sobre visiones distintas de la neoclásica, distintas del marxismo, más post-keynesiana, no fue, y más institucionalista podríamos decir, no fue hasta 1971 que conoció a Gerard de Bernis, que lo conoció. Él era de Grenoble, en Grenoble siempre ha habido un grupúsculo de economistas post-keynesianos muy importante, y fue a Barcelona y allí conoció a Josep María Brical, y entonces
abrió los ojos, ¿no? En el sentido de que conoció la vertiente económica del post-keynesianismo y desde entonces no lo abandonó y lo siguió desarrollando y, como os digo, encima lo diseminó por nuestro territorio, empezando por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde concretamente realizó un curso introductorio sobre la economía de Piero Raffa. Fijaos qué curioso que de todos los post-keynesianos se cogiera a uno que está muy, muy cerca del marxismo, ¿vale? Hay muchos tipos de economistas post-keynesianos con muchos enfoques. Bueno, pues en España, en Cataluña concretamente, se escogió al que estaba más cerca del análisis marxista. No por casualidad. El análisis marxista era mucho más conocido aquí que el keynesiano, paradójicamente. Y entonces con ese curso, como os digo, ya empezaron a diseminarse las ideas post-keynesianas poco a poco. Al menos es la primera vez que tenemos constancia de ello, ¿no? Y luego comentaré cuál fue el primer artículo de un economista español sobre análisis post-keynesiano a nivel internacional, ¿no? Entonces, como digo, ya para terminar, hablando de su vida, después fue catedrático en la Universidad de las Islas Baleares a partir de 1982 y también se hizo catedrático en la Universidad de Barcelona en 1983. Estuvo de profesor visitante en universidades como la de Grenoble, obviamente, como lo que he dicho, la de París 12 y también en la última parte de su carrera política fue diputado del Partido Socialista, el PSC, en Cataluña, de 1984 a 1986, momento a partir del cual lo dejó y se pasó a ser, fijaos, a la universidad, al ámbito universitario, rector desde 1986 a 1994. Aquí tenéis la primera obra que quiero destacaros, se llama La planificación económica y es un diamante en bruto, y os lo digo en serio, este libro está muy chulo, muy chulo. Está dividido en varias partes y hay una parte teórica y una parte empírica, pero la clave de este libro es que, fijaos, 1973, estamos hablando de que España se está ya preparando para hacer una transición. Y hay un debate a nivel internacional de qué es lo que viene mejor, capitalismo puro y duro como Estados Unidos o comunismo o planificación económica como la Unión Soviética. Bueno, pues aquí es donde, en este contexto, sí aparece este libro que te viene a hablar y a poner en valor la planificación económica en sus diversas vertientes. Está más enfocada a economías en desarrollo. O sea, la idea es planificación económica para que se desarrolle la economía. España, una economía absolutamente en desarrollo, muy poco desarrollada en los años 70. Y este libro, pues no sé qué tipo de influencia llegó a tener, pero hoy día sigue teniendo muchísimo valor precisamente porque te da una visión que no está contaminada todavía por el neoliberalismo ni por la caída de la Unión Soviética, que es, vamos a poner en valor la planificación económica, teóricamente y empíricamente. Muy recomendable, de verdad. Pero aquí hay otro libro que, de cara a la cuestión post-keynesiana, es súper interesante. Y es este, Introducción a la Economía. Lo escribió unos años después, en 1977, después de haberse empapado de post-keynesianismo puro y duro. Como os estoy diciendo, sobre todo más por la vertiente de Piero Raffa, pero no solo. Este libro tiene dos partes claramente diferenciadas. Y una se trata de hablar de las aportaciones de Piero Raffa, ¿vale? Y hablar de qué tipo de competencia diferente hay, no es la competencia neoclásica, no es la competencia post-keynesiana ni keynesiana, ¿vale? Es otro tipo de competencia muy diferente y hay un enfoque claro hacia la producción y la distribución, no al intercambio y a cambiarse productos en el mercado como venía siendo habitual en la síntesis neoclásica, ¿no? Entonces es una forma de romper con la visión neoclásica, pero en vez de irse al marxismo, que era lo típico en España, entonces pues se va al post-keynesianismo. Y la segunda parte te habla de aspectos financieros y monetarios puramente post-keynesianos que no se conocían para nada en España, o al menos no había cosas escritas. Y es endogeneidad del dinero, finanzas, la importancia de la finanza, la financiarización de la economía, fijaos de qué año estamos hablando, ya la importancia que se le da a lo monetario, y también finanzas funcionales. O sea, estamos hablando de aquí un compendio de aportaciones primero en catalán y luego en castellano, que no se conoce un documento anterior en nuestro territorio hablando de ello, ¿no? Y luego, fijaos, hubo también un antes y un después en la vida de Josep María Brical, porque conoció a Alain Pargués, también conoció, fijaos,
Espero que os acordáis de este hombre, de Alan Kregel, ¿vale? Otro post-keynesiano del que hablamos hace poco, y gracias a conocerlo y hacer estancias en Grenoble, en París, etcétera, etcétera, logró acabar publicando un artículo que es el que yo os citaba antes. El primer artículo de un economista español, que sea catalán, que se publica en una revista internacional hablando de post-keynesianismo, ¿vale? O sea que esto de teoría económica post-keynesiana. Ahí lo tenéis en esta revista de Alan Parguet, ya sabéis cuál es, la de Moneda en tiempo de crisis, ¿no? El dinero en tiempo de crisis. Y fijaos que ahí tenéis su artículo, pues fijaos, publicado juntamente con otros economistas importantes que ya hemos conocido, como Graziani o Alan Parguet, Secaressia, en fin, tenéis ahí unos cuantos de los que ya hemos hablado. Bueno, pues os podéis imaginar de qué va este artículo, es simplemente pues poner en valor lo mismo que he dicho antes de la economía, de la introducción a la economía, pero en un artículo académico, ¿no? Y no lo he dicho, pero fue publicado en 1985. 1985 es cuando se publicó esto. Y ahora vamos con los dos últimos libros que he querido destacar. Este es en colaboración con otros autores. Fijaos, uno de ellos es bastante conocido, como Ángel Viñas, al menos en lo económico. Y es La Guerra Civil Española, 50 años después. Se publica en 1985 y la clave es decir, oye, que aquello de lo que ya no se quiere hablar, que es la Guerra Civil Española, ha marcado la historia, ha marcado la política, ha marcado la economía, lo ha marcado todo en España. Y ahora no se quiere hablar de esto, pero es súper importante para entenderlo todo, para entender el presente y también para entender el futuro, ¿eh? Como digo, es un libro, sobre todo, que para los que seáis historiadores o os interese más la guerra civil y tal, es muy recomendable porque hay varias visiones, no es solo economía, y la clave es, oye, que la guerra civil lo ha cambiado todo, que todo, la estructura, las instituciones, la política, todo lo ha cambiado y desgraciadamente de esto apenas se habla. 1985, o sea, seguimos en esa desgraciadamente. Y por último, el libro de José María Brical que he querido poner aquí en valor, yo no me lo he leído, pero sé de qué va, lo he ojeado, 5 ensayos sobre la crisis y sus consecuencias para el estado del bienestar, os podéis imaginar. Publicado en 2013 para hablar de lo que estaba ocurriendo. Crisis financiera del año 2008 y la respuesta que se le estaban dando. O sea, esta es una época en la que todos los economistas post-keynesianos, marxistas, escriben para criticar la austeridad, para criticar la crisis, porque se ha generado por una burbuja financiera explicada desde postulados post-keynesianos de financiarización, de estamos buscando rentabilidad en lo monetario, alejado de la economía real, y luego también la crítica a la austeridad. No es así como funciona la economía. El dinero se genera a través de la actividad económica, no es esta la forma de dinamizar la actividad económica recortando con políticas de austeridad, sino todo lo contrario. Y además también hace mucho hincapié en este libro en las políticas públicas y en el desarrollo del estado del bienestar. Así que nada, aquí tenéis varios libros, varias recomendaciones para conocer más la obra de José María Brical. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.